Voy a estar tocando un punto cuidadosamente. Cuando Dios deposita a un sacerdote en su casa y en su altar, cuando Dios deposita a un sacerdote en su casa y en su altar, el sacerdote Dios lo deposita en su casa para que trabaje, para que le haga un trabajo especial. El trabajo que hace el sacerdote es un trabajo especial, sumamente delicado. La ofrenda, las ofrendas, quise decir, que le pertenecen al sacerdote, aquellas que el pueblo lleva para el sacerdote. Lo voy a volver a repetir. Las ofrendas por el pecado, las ofrendas por la paz que lleva el pueblo, aquellas ofrendas que Dios le pide. Dios le pide 2 corderos y una cabra al pueblo. Dios nos dice que estas ofrendas le pertenecen a los sacerdotes. Ellos son los que van a sentarse a comer con Dios. Cuando Dios nos dice esto, es porque estas ofrendas son de Él, son de Dios. Es porque las ofrendas le pertenecen al Señor. Cuando el sacerdote se sienta a comer las ofrendas por el pecado del pueblo y para la paz del pueblo, Dios está comiendo. Dios está comiendo. Yo creo que se puede entender. Por esto, Dios le explica al sacerdote. Dios le dice, hay ofrendas que te pertenecen a ti. Las ofrendas que son sumamente santas son tuyas. Estas ofrendas por el pecado que el pueblo lleva y para la paz son sumamente santas. Para Dios son importantes. Para Dios son importantes porque el pueblo está siendo libre del pecado. El pueblo está recibiendo paz. Por esto estas ofrendas le pertenecen al Señor, a los sacerdotes. El sacerdote se tiene que sentar a comer estas ofrendas. El sacerdote tiene que sentarse. El pueblo es libre inmediatamente. Entrega las ofrendas y el sacerdote las levanta delante del Señor. Pero estas ofrendas, siendo sumamente santas, le pertenecen al sacerdote. Le pertenecen al sacerdote. El día que se le celebra al Señor el festival de la cosecha, este día el pueblo lleva ofrendas por el pecado y ofrendas para paz. Podemos ver que esto fue lo que Dios le pidió al pueblo. Una de las ofrendas de las cuales son cocinadas. Una de las ofrendas las cuales vienen a ser animales. Dios le pide, recordemos, otras ofrendas. Dios le pide otras ofrendas, pero estas son sumamente santas. Estas ofrendas para el pecado son sumamente santas. Por esto, el sacerdote las tiene que tomar, prepararlas y alimentarse con ellas. Dios se comunica a través de su pueblo y a través de sus ministerios espiritualmente.
ministerio que haya muerto espiritualmente no va a entender lo que Dios está hablando. No va a entender lo que Dios está hablando. Hay quienes lo van a encontrar raro. Se va a escuchar un poco feo, pero hay quienes lo van a encontrar ridículo. Pero Dios es santo. Así como el mundo va y se sienta en un altar pagano y comienza a anotar todo lo que tiene que preparar para que el enemigo vaya a su rescate o para que el enemigo le responda o le ayude en la necesidad que tiene. Así como hay hombres que se sientan para que Satanás les sirva, así como estos siguen las órdenes de lo que el enemigo le pide, de esta misma manera sumamente especial. Dios no tiene nada que ver con Satanás. Estoy dando un ejemplo. De esta misma manera Dios le pide a su pueblo, a sus ministerios. El mundo puede entender cuando va a estos lugares. El hombre puede entender cuando va a estos lugares. Cuando tiene que sacrificar animales. Todo esto, el mundo lo hace porque lo copia de Dios. Es por esto que ellos lo hacen. Para trabajar para el Señor, para trabajar para Dios, el sacerdote tiene que estar en el espíritu. El sacerdote tiene que entender y saber el trabajo que Dios le está dando. Sacerdote muerto espiritualmente no va a entender lo que Dios le está pidiendo. El pueblo tiene que ser doctrinado según la palabra del Señor para que el pueblo pueda entender. En este festival Dios nos está hablando de las ofrendas que el pueblo tiene que llevar. Pero ¿qué pasaría si el pueblo no sabe lo básico? Si el pueblo no conoce a Dios. La casa de Dios fue santificada y fue purificada. A la casa de Dios no se puede entrar como el hombre quiera entrar a la casa del Señor. Dios es santo. Hay vestimentas que el pueblo de Dios, aquel que vive separado para Dios, no puede vestir. Hay vestimentas que los ministerios no pueden vestir. Hay cosas que los ministerios no pueden usar porque para Dios está mal. Dios es santo. Dios nos muestra a través de Deuteronomio 4, verso 15 en adelante, Dios nos habla, Dios nos da unas advertencias en contra de la idolatría. ¿Qué pasa con aquellas personas que vienen del pueblo a traer ofrendas al Señor, que no saben o no conocen ciertas áreas de la palabra del Señor porque no se les ha dicho? ¿Qué pasa con aquellos que preparan libros, que no tienen el conocimiento de que esto no se puede hacer? Aquellos que creen que son artistas, cuando Dios los ha llamado como adoradores. ¿Qué pasa con este remanente? En este caso, Dios nos está hablando de este festival. Se supone que en este nivel en el cual Dios le está hablando al pueblo de sus ofrendas y alimentos para limpiar los pecados del hombre, para traer paz a su vida, en este caso,
Dios nos está hablando de un conocimiento que el hombre tiene que tener en cuanto a Dios. ¿Qué pasa si el pueblo no lo tiene? ¿Qué pasa si el pueblo no tiene el conocimiento, no sabe quién es Dios? Porque el sacerdote no le ha explicado. O porque el sacerdote hace otras prácticas o no entiende. Dios es santo. Todo lo que se está haciendo para Dios en este festival es especial. Es especial. Dios lo está pidiendo para Él. Dios lo está pidiendo para Él. El pueblo tiene que conocer a Dios. Aquel que trabaja en el altar tiene que conocerlo. Dios es un Dios de orden. Y Dios nos dice más adelante, ese mismo día será proclamado un día oficial de Asamblea Santa. Un día en que no harás ningún trabajo habitual. Dios le va indicando a su pueblo lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer a través del sacerdote. Lo voy a volver a repetir desde el verso 20. Junto con los panes que representan la primera de las cosechas, junto con los panes que representan las primeras de las cosechas. Dios nos está hablando de los corderos que van a ser levantados para el sacrificio de paz, para que el pueblo reciba paz. Estas ofrendas que son santas, nos dice el Señor, Dios nos está diciendo que las ofrendas que el pueblo lleva este día son santas. Y por ser santas le pertenecen a los sacerdotes. Ese mismo día, nos dice el Señor más adelante, será proclamado un día oficial de Asamblea Santa. Un día en que no harás ningún trabajo habitual. En que no harás ningún trabajo habitual. Este día, nos dice el Señor, será proclamado. Será proclamado un día oficial de Asamblea Santa. Un día oficial de Asamblea Santa. Un día en el que no harás ningún trabajo habitual. Esta es una ley perpetua para ti que se cumplirá de generación en generación, donde quiera que vivas. Donde quiera que viva el pueblo de Dios. Esta regla la tiene que seguir. A cualquier templo que vaya en el lugar donde esté viviendo. Esta es la regla que tiene que seguir el sacerdote. Que tiene que seguir el sacerdote. Cuando recojas las cosechas. Cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en la orilla. No ciegues el grano en las orillas de tus campos. Ni levantes lo que caiga de los segadores. Ni levantes lo que caiga de los segadores. Déjalo, dice el Señor, para los pobres y los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor. Lo voy a volver a repetir. Dios dice, cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en la orilla de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores.
Déjalo para los pobres y los extranjeros. Déjalo para los pobres y los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor. Dios le está diciendo a su pueblo, cuando recojas la cosecha, lo que quede en la rama, no vuelvas a pasar la mano para traerlo, para recogerlo. Déjalo allí. Lo que caiga mientras estás segando, mientras estás recogiendo la cosecha, lo que caiga en el suelo, déjalo allí para los pobres. Déjalo allí para los extranjeros. Dios dice, déjalo allí para que ellos puedan tomarlo y alimentarse. Dios dice, yo soy el Señor, quien te hace santo, quien te santifica. Yo soy el Señor, quien te hace santo y te santifica.